El amigo fiel. Oscar Wilde. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entramos por tus oídos. Bienvenido. Unos patitos nadaban en el estanque semejando una bandana de canarios amarillos y su madre, toda blanca, con patas rojas, intentaba enseñarles a hundir la cabeza en el agua. Nunca podrán ir a una buena sociedad si no aprenden a meter la cabeza, les decía, y les volvía a enseñar cómo hacerlo. ¡Qué criaturas más desobedientes!, opinó una rata de agua. Merecen ahogarse, verdaderamente. No lo quiera Dios, replicó la pata. Todo tiene sus comienzos y nunca es excesiva la paciencia de los padres. No sé lo que son los sentimientos paternos, dijo la rata. Yo no soy padre de familia. Indudablemente, el amor es algo bueno, a su manera, pero la amistad vale más. Le aseguro que no conozco nada en el mundo más noble y más valioso que una fiel amistad. Y explíqueme, se lo ruego. ¿Qué idea se hace usted de los deberes de un amigo fiel? Intervino un pardillo verde que había oído la conversación posado sobre una rama de sauce. ¡Qué pregunta tan tonta!, gritó la rata de agua. Como es lógico, entiendo por amigo fiel al que me demuestra su fidelidad. ¿Y qué haría usted a cambio?, dijo la avecilla. No le comprendo a usted, replicó la rata. Permítame que le cuente una historia sobre este tema, dijo el pardillo. ¿Se trata de mí esa historia?, preguntó la rata. Si es así, la escucharé gustosa. Puede aplicarse a usted, respondió el pardillo, y abriendo las alas, se posó en la orilla del estanque y contó la historia del amigo fiel. Había una vez, comenzó el pardillo, un honrado mozo llamado Hans. ¿Era verdaderamente distinguido?, preguntó la rata de agua. No, respondió el pardillo, excepto en su buen corazón. Vivía en una pobre casita de campo y todos los días trabajaba en su jardín. En toda la región no existía un jardín tan hermoso como el suyo. En él crecían claveles, alelíes, cápselas, safifrajas, así como rosas de damasco y rosas amarillas, azafranadas, lilas y oro. Y ordenadamente de acuerdo con la época florecían agavanzos y cardaminas, mejoranas y albahacas silvestres, belloritas e iris de Alemania, asfadeos y claveros. Una flor sustituía a otra, por lo cual siempre había cosas bonitas a la vista y aromas agradables. El pequeño Hans tenía muchos amigos, pero el más allegado a él era el gran Hugo, el molinero. Realmente, el rico molinero era tan allegado al pequeño Hans que nunca visitaba su jardín sin inclinarse sobre los macizos y recoger un gran ramo de flores o un buen puñado de ricas lechugas, o sin llenarse los bolsillos de ciruelas y cerezas, según la estación. Los verdaderos amigos todo lo comparten entre sí, acostumbraba decir el molinero. Y el pequeño Hans asentía con la cabeza, sonriente, sintiéndose orgulloso de tener un amigo que pensaba tan noblemente. A veces, sin embargo, los vecinos encontraban raro que el rico molinero nunca diese nada a cambio al pequeño Hans, aunque hubiera 100 sacos de arena almacenados en su molino, 6 vacas lecheras y un gran número de ganado lanar. Pero Hans no se preocupó jamás por ello. Así pues, el pequeño Hans cultivaba su jardín,
En primavera y en otoño se sentía muy feliz, pero cuando llegaba el invierno y no tenía ni frutas ni flores para llevar al mercado, sufría mucho frío y mucha hambre. Además, en invierno se encontraba muy solo porque en aquella estación el molinero nunca iba a verle. No está bien que vaya a ver al pequeño Hans mientras duren las nieves, repetía el molinero a su mujer. Cuando las personas están en apuros hay que dejarlas solas y no molestarlas con visitas. Por eso aguardaré la primavera y entonces iré a verle. Y en esa época podrá darme un cesto de belloritas y eso le pondrá feliz. Realmente eres muy solicito con los amigos, respondía su mujer, sentada en un cómodo sillón junto a un buen fuego de leña. Es un verdadero placer oírte hablar de la amistad. ¿Y no podríamos invitar al pequeño Hans a venir aquí?, intervino el hijo del molinero. Si el pobre Hans pasa apuros, lo convidaré con la mitad de mi sopa y le mostraré mis conejos blancos. ¡Qué tonto eres!, exclamó el molinero. Si el desdichado de Hans viniese aquí y viera nuestro fuego, nuestra abundante cena y nuestra gran barrica de vino tinto, sentiría envidia. Y la envidia es algo terrible que arruina hasta las mejores caracteres. Realmente yo no soportaría el sufrimiento de ver agriarse el carácter de Hans. Yo soy su mejor amigo. Siempre velaré por él y tendré buen cuidado de no exponer a ninguna tentación. Además, si Hans viniera aquí, podría pedirme un poco de harina fiada, lo cual no puedo darle, porque la harina es una cosa y la amistad otra, y no se deben de confundir ambas cosas. ¡Qué bello hablas!, dijo la mujer del molinero mientras le servía un gran vaso de cerveza. Muchos obran bien, replicó el molinero, pero son muy pocos los que saben hablar bien, lo cual es prueba de que hablar es mucho más difícil y hermoso que actuar. ¿Este es el final de la historia?, preguntó la rata de agua. Todo lo contrario, contestó el pardillo. Este recién es el comienzo. En cuanto pasó el invierno y las belloritas comenzaron a abrir sus estrellas amarillas pálidas, el molinero dijo a su mujer que iba a salir a visitar al pequeño Hans. ¡Oh, qué buen corazón tienes!, le gritó su mujer. Nunca te olvidas de los amigos. No olvides llevar el cesto grande para traer las flores. El molinero dejó atadas con una fuerte cadena de hierro, unas con otras las aspas del molino, y bajó la colina con la gran cesta al brazo. «¡Buenos días, pequeño Hans!», dijo el molinero. «Buenos días», contestó Hans apoyándose en su azadón y brindándole una amplia sonrisa. «¿Cómo has pasado el invierno?», preguntó el molinero. «Bien, bien», repuso Hans. «Muchas gracias por tu interés. Pasé mis malos ratos, pero ahora ya llegó la primavera y me siento casi feliz. Además, mis flores van muy bien. Las llevaré al mercado donde las venderé a la hija del burgomaestre y con ese dinero compraré otra vez mi carretilla». ¿Que volverás a comprar tu carretilla? ¿Es que acaso la has vendido? Eso es algo bien necio. Ciertamente. Pero el hecho es que, replicó Hans, que me vi obligado a ello. Como tú sabes, el invierno es una mala estación para mí y no tenía dinero para comprar pan, así que primero vendí los botones de plata de mi traje dominguero, luego vendí mi carretilla, pero ahora voy a recuperar todo. Hans, dijo el molinero, te regalaré mi carretilla. No se halla en buen estado. Uno de los costados se rompió y los radios de la rueda están algo torcidos, pero a pesar de eso te la daré. Me doy cuenta que
es muy generoso de mi parte y que mucha gente le pareciera una locura que te la regale, pero yo no soy como todo el mundo. Pienso que la generosidad es la esencia de la amistad y que además ya compré una carretilla nueva. Ya puedes quedar tranquilo. Te la regalaré. Gracias. Eres muy generoso. Yo la puedo arreglar fácilmente porque tengo una tabla en mi casa. ¿Una tabla?, exclamó el molinero. ¡Qué suerte! Eso es justamente lo que me hace falta para el techo de mi granero. Tiene una gran brecha y todo el trigo se mojará si no la tapo. ¡Qué oportuno has estado! Verdaderamente, una buena acción siempre genera otra. Te he regalado mi carretilla y ahora tú vas a darme tu tabla. Es verdad que la carretilla tiene mucho más valor que la tabla, pero la amistad sincera nunca repara en tales cosas. Dame ahora mismo la tabla y hoy mismo me pondré a arreglar mi granero. Por supuesto, replicó el pequeño Hans. Fue corriendo a su casa y trajo la tabla. No es una tabla demasiado grande, opinó el molinero, examinándola. Temo que, una vez arreglado el techo del granero, no restará madera como para el arreglo de la carretilla, pero yo no tengo la culpa. Y ahora, en cambio de la carretilla que te di, estoy seguro de que querrás darme algunas flores. Aquí está el cesto. Trata de llenarlo casi por completo. ¿Casi por completo?, dijo el pequeño Hans, bastante apenado porque el cesto era muy grande y comprendía que si lo llenaba ya no le quedarían flores para vender en el mercado y él estaba deseando recuperar sus botones de plata. Yo creí, respondió el molinero, que una vez que te di mi carretilla no era mucho pedirte unas cuantas flores. Mi estimado amigo, mi mejor amigo, protestó el pequeño Hans. Todas las flores de mi jardín te pertenecen, porque me importa más tu amistad que mis botones de plata. Adiós, pequeño Hans, dijo el molinero, mientras volvía a trepar la colina con su tabla al hombro y su gran cesto de flores al brazo. Adiós, dijo el pequeño Hans. A la mañana siguiente, cuando se hallaba sujetando unas madreselvas sobre su puerta, escuchó la voz del molinero llamándole desde el camino. Saltó de su escalera y corrió a mirar por encima del muro de su jardín. En el camino estaba el molinero con su gran saco de harina a su espalda. «Pequeño Hans», dijo el molinero, «¿podrías llevarme este saco de harina al mercado?» «Oh, lo siento mucho», dijo Hans, «pero hoy verdaderamente estoy atareadísimo». «Por Dios», replicó el molinero, «pensé que en reconocimiento de que te haya dado mi carretilla no te negarías a hacerme un favor». «Oh, sí, yo no me niego», protestó el pequeño Hans, y yendo a buscar su gorra, partió con el gran saco sobre el hombro. Era un día de inocuo color y la carretera estaba muy polvorienta. Antes de llegar al mojón que marcaba la sexta milla, se sintió tan cansado que tuvo que sentarse. Sin embargo, al poco rato prosiguió animosamente su camino, llegando finalmente al mercado. Después de aguardar un rato, vendió el saco de harina a buen precio y volvió a casa rápidamente, porque temía que algún salteador le atacase si se demoraba en el camino. ¡Qué día más duro!, pensó Hans al meterse en la cama. Pero me alegro mucho de haber complacido al molinero porque él es mi mejor amigo y además me va a dar su carretilla. A la mañana siguiente, muy temprano, llegó el molinero por el dinero y lo sacó de la harina, pero el pequeño Hans se hallaba tan extenuado que aún no se había levantado de la cama. «Palabra», exclamó el molinero, «que eres un holgazán. No pienses que te hablo sin miramientos. Si yo no fuera amigo tuyo, yo no te hablaría así. Pero
¿De qué valdría la amistad si uno no puede decir claramente lo que piensa? Es muy fácil decir cosas agradables y esforzarse a ser amable y halagar, pero un amigo sincero dice cosas duras y no teme molestar. Ay, lo siento mucho, dijo el pequeño Hans, frotándose sus ojos y quitándose el gorro de dormir. Bueno, replicó el molinero al mismo tiempo que le daba una palmada en el hombro, porque te venía a pedir que arreglaras el techo de mi granero. ¿Piensas que no sería amistoso recordarte que tengo que hacer? Preguntó con voz tímida. Nunca creí, respondió el molinero, que fuese mucho pedirte sabiendo que te di la carretilla, pero si tú te niegas, yo mismo lo haré. Oh, no, de ninguna manera, exclamó el pequeño Hans, saltando de su cama. Durante todo el día trabajó ahí y al anochecer llegó el molinero para ver cuánto había hecho. Ah, dijo el molinero, no existe trabajo tan placentero como el que se hace para otro. Es un placer oírte hablar, respondió el pequeño Hans, que descansaba mientras se enjuagaba la frente. Temo que yo nunca llegué a tener esas ideas tan hermosas como tú sobre la amistad. Oh, ya las tendrás, replicó el molinero, pero habrás de esforzarte. Por ahora no tienes más que la práctica de la amistad. Algún día también tendrás la teoría. ¿De verdad crees eso?, preguntó el pequeño Hans. Sin duda, contestó el molinero. Pero ahora que ya arreglaste el techo, sería mejor que regresaras a tu casa a descansar, pues mañana necesito que lleves mis carneros a pastar a la montaña. El pobre Hans no osó protestar, y al día siguiente, al amanecer, el molinero le llevó los carneros hasta la cerca de su casa, y Hans tuvo que marchar con ellos a la montaña. Entre la ida y la vuelta se le fue el día, y al regreso estaba tan cansado que se quedó dormido en su silla y no se despertó hasta bien entrada la mañana. ¡Qué delicioso estará mi jardín!, se dijo, e iba a ponerse a trabajar, pero no pudo echar un vistazo a sus flores. En aquel momento llegaba su amigo el molinero y por una u otra causa le mandaba muy lejos a llevar recados o le pedía que fuera a ayudarle a su molino. De a ratos, el pequeño Hans se inquietaba grandemente por sus flores, pero se consolaba pensando que estaba ayudando a su mejor amigo. Una noche, que el pequeño Hans estaba junto al fuego, dieron un albadonazo en la puerta. La noche estaba negrísima. El viento soplaba y rugía de forma tan terrible en torno a la casa que Hans pensó al principio que el que había golpeado la puerta había sido el huracán. Pero oyó un segundo golpe y luego un tercero más violento que los otros. «Será algún pobre viajero», se dijo el pequeño Hans y acudió a abrir. En el umbral estaba el molinero con una linterna en la mano y un grueso garrote en la otra. «Querido Hans», gritó el molinero, «mi chico se cayó de una escalera y se ha herido. Iba a buscar al médico, pero su casa está tan lejos y la noche está tan tormentosa que he pensado que tú fueses en mi lugar». «Ciertamente», exclamó el pequeño Hans, «me alegra mucho que se te ocurriera acudir a mí. Iré enseguida, pero sería bueno que me prestaras tu linterna, porque la noche está tan oscura que temo caer en una zanja». «Lo siento mucho», respondió el molinero, «pero es mi linterna nueva y me dolería muchísimo que le ocurriera algo». «Bien, no hablemos más. Me arreglaré sin ella», dijo el pequeño Hans. Se puso su gran capa de pieles y partió. La noche era tan oscura que el pequeño Hans apenas veía y el viento era tan fuerte que le costaba un gran esfuerzo andar. Sin embargo, como él era muy animoso, después de caminar unas 3 horas, llegó a la casa del médico y llamó a su puerta. «¿Quién es?», gritó el médico, asomándose a la ventana de su habitación. «El pequeño Hans, doctor». «¿Y qué deseas, pequeño Hans?»,
El hijo del molinero se cayó en una escalera y necesita que usted vaya enseguida. Muy bien, replicó el doctor, y se marchó a la casa del molinero llevando al pequeño Hans detrás de él a pie. La tormenta aumentó, llovía a torrentes, y el pequeño Hans no podía ver por dónde iba ni distinguía el caballo. Finalmente se perdió del camino, vagó por el páramo, que era un lugar muy peligroso, lleno de hoyos profundos, hasta que cayó en uno de ellos, donde se ahogó. A la mañana siguiente unos pastores hallaron su cuerpo flotando en una gran charca y le llevaron a su casita. Como Hans era muy querido, todo el mundo asistió a su entierro. El molinero, como era de esperarse, estuvo a la cabeza del duelo. Yo era su mejor amigo, decía el molinero. Es justo que ocupe un sitio de honor. Verdaderamente que la muerte del pequeño Hans representa una gran pérdida para todos nosotros, dijo el hojalatero, una vez terminados los funerales y cuando la gente del cortejo estuvo cómodamente instalada en la posada. Es una gran pérdida, pero sobre todo para mí, respondió el molinero. Fui lo bastante generoso para regalarle mi carretilla y ahora no sé qué hacer con ella. En casa me estorba y está en tan mal estado que si tratara de venderla no sacaría nada por ella. Te aseguro que de ahora en adelante no regalaré nada más a nadie. Siempre se pagan las consecuencias de haber sido generoso. Y eso era verdad, Intervino la rata de agua, luego de un largo silencio. Bueno, pues ya terminó, dijo el pardillo. ¿Y qué pasó luego con el molinero?, dijo la rata de agua. Oh, no lo sé con certeza, exclamó el pardillo. Y creo que no tiene ninguna importancia.